El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la Declaración de Independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. El pasado 7 de octubre, milicias del movimiento islamista Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, penetraron en territorio israelí, al que además lanzaron miles de cohetes. En respuesta, Israel lanzó una contundente respuesta militar. Desde entonces, son más de 1.500 las personas fallecidas. Aunque el origen del conflicto puede remontarse a 1917, con la ocupación británica de Palestina, una provincia del Imperio Otomano, las hostilidades que hoy conocemos surgen hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En noviembre de 1947, la Resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, divide Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Jerusalén queda bajo control internacional. Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, queda con Jordania y la Franja de Gaza con Egipto. El Estado de Israel es creado el 14 de mayo de 1948, provocando una guerra de 8 meses con países árabes. Más de 400 aldeas palestinas son arrasadas por las fuerzas israelíes y unos 760.000 refugiados palestinos huyen a Cisjordania, Gaza y países árabes vecinos. La Organización para la Liberación de Palestina, OLP, es creada en 1964. Lo que sigue en la historia son varios conflictos armados entre Israel, los países árabes y el Movimiento por la Liberación Palestina. En la Guerra de los 6 días de junio de 1967, Israel derrota a Egipto, Jordania y Siria y ocupa Jerusalén Este, Cisjordania, la Franja de Gaza y las alturas de Golán. Poco después comienzan los asentamientos judíos en los territorios ocupados, que continúan actualmente en Cisjordania, Jerusalén Este y las alturas de Golán. Países árabes atacan a Israel el 6 de octubre de 1973, la fiesta judía del Yom Kippur. Israel repele el ataque. Israel invade el Líbano, golpeado por una guerra civil, el 6 de junio de 1982 para atacar a combatientes palestinos. Milicias cristianas libanesas apoyadas por Israel matan a cientos de palestinos en campamentos de refugiados en Beirut. Las tropas israelíes permanecen en el sur del Líbano. La primera intifada, o levantamiento palestino contra el mando israelí, se extiende de 1987 a 1993. En 1993, Israel y la OLP firman una declaración de principios para la autonomía palestina tras 6 meses de negociaciones secretas en Oslo, lanzando un proceso de paz. Yasser Arafat, líder de la OLP, regresa a los territorios palestinos en julio de 1994 tras 27 años de exilio para crear la Autoridad Palestina. Se establece un gobierno autónomo por primera vez en la Franja de Gaza y la localidad cisjordana de Jericó. En septiembre del 2000, el líder de la oposición derechista y futuro primer ministro israelí Ariel Sharon visita el complejo de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén Este, un sitio sagrado para musulmanes y judíos, quienes lo llaman el Monte del Templo, lo que da inicio a los enfrentamientos de la Segunda Intifada. En respuesta a una ola de ataques suicidas, Israel invade Cisjordania en 2002, su mayor operación en ese sitio desde la guerra de 1967. Las últimas fuerzas israelíes salen de Gaza en septiembre de 2005, después de 38 años de ocupación. En 2007, el movimiento islamista Hamas toma control de Gaza tras feroces combates con sus rivales de la facción Fatah, encabezada por Abbas, quien permanece en el poder en Cisjordania. En 2014, Israel lanza una nueva operación en Gaza para frenar el lanzamiento de cohetes desde ese territorio. Mueren más de 1.400 civiles palestinos y 6 civiles en Israel, según cifras de la ONU. El 6 de diciembre de 2017, Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, generando indignación palestina y críticas internacionales. Abbas advierte que Estados Unidos ya no puede desempeñar su papel histórico de mediador en las conversaciones de paz con los israelíes. El 10 de mayo de 2021, tras varios días de tensiones alrededor del complejo de la mezquita de Al-Aqsa,
Hamás lanza cohetes hacia Israel, que responde con bombardeos aéreos en la Franja de Gaza. Comienza una guerra de 11 días entre Hamás e Israel, con numerosos muertos. En agosto de 2022, se producen 3 días de enfrentamientos entre Israel y la Yihad Islámica, cuyos principales jefes militares mueren en los choques. Nuevos estallidos ocurren a inicios de 2023 tras una incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. En mayo, 35 personas mueren en 5 días de enfrentamientos, y en julio, Jenin es blanco de su mayor operación militar en años. El sábado 7 de octubre de 2023, Hamás lanza una gran ofensiva desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel, que responde con intensos bombardeos contra el enclave palestino. Esta nueva guerra causa miles de muertos. Si quieres saber más sobre este tema, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.